mis hermanos, vamos a regresar a un libro muy conocido de la iglesia que ha ministrado generación tras generación. Es un libro cortito, de solo 4 capítulos. ¿Cómo es posible que en tan corto espacio, 4 capítulos de la Biblia, Dios nos hable tanto? Es que vamos al libro de Ruth para meditar en un tema que he titulado Cuando la fe y la gracia se encuentran. Cuando la fe en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, se encuentra con la gracia de Jesucristo, entonces, mis hermanos, es cuando experimentamos el favor de Dios y todo lo que Dios es. Así es que cuando la fe se encuentra con la gracia, acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Buscamos hacer tu voluntad. Buscamos que tus propósitos se cumplan en todos nosotros. Queremos oír tu voz, un consejo, una directriz, una corrección. Háblanos, Señor, y usa tu palabra. Y en lo personal, Dios mío, suplico de tu gracia delante de tu pueblo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tuviste la oportunidad de venir la semana pasada, basado en el libro de Ruth, el pastor José Pineda compartió el mensaje acerca del valor de la familia, la redención de la familia. Y el énfasis fue que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para siempre cuidar los vínculos familiares. Y bueno, obviamente obligado es resaltar las cualidades y características de esta mujer, protagonista de la historia, Ruth. Y ahorita vamos a los versículos correspondientes. Y Ruth, bueno, obviamente una mujer valiente, solidaria, no abandona a su suegra, abnegada, sacrificial, de quien podemos aprender tanto. Y esa decisión de Ruth de permanecer al lado de la suegra, pues determinó su destino. Así es que quiero regresar a este libro, pero ya no solo para identificar una obra especial que Dios hace en una familia, sino pienso que hay un mensaje de mayor alcance que el Espíritu Santo comunica a Israel de aquel tiempo, a la iglesia de hoy, acerca de lo siguiente, que no importa, y pienso que es la esencia del mensaje de Ruth, y ahorita hablamos un poquito del contexto histórico en el cual se da, y por eso justifico lo que te digo. Pienso, mis hermanos, que el mensaje de Ruth es: no importa las pérdidas que hayamos tenido, no importa la condición en la cual nos encontremos, una condición distinguida por pérdidas. El mensaje de Ruth es contundente. El pueblo de Dios siempre se puede recuperar, sin duda alguna, pero con la intervención de un redentor, con la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Redención, nos encanta esa palabra, ¿sí o no? Por lo que implica. Redención significa rescate, recuperación, liberación. Y no, voy a decir algo muy obvio: cuando recuperamos lo perdido, cuando eso perdido es valioso, qué bien nos sentimos. ¿Cuántos nos hemos enfermado eventualmente? Pues todos, a menos que seamos robots. Pero cuando recuperamos la salud, mis hermanos, ¡ay, qué bien se siente! En fin, recuperar lo perdido, cuando esto perdido es valioso, economía, familia, pero cosas más trascendentes en nuestra relación con Dios: recuperar la fe, recuperar la esperanza, recuperar la pasión por las cosas de Dios, etcétera. Así es que mi objetivo en este domingo es que conozcamos más a nuestro Redentor, quien es nuestro Señor Jesucristo. Te quiero compartir 3 lecciones que observo en algunas porciones del libro de Ruth. 3 lecciones, y pienso que la primera es esta, y si son de los que anotan, pues adelante. Primera lección que observo en el libro de Ruth: lejos de Dios
solo hay pérdida. Lejos de Dios solo se pierde, mis hermanos. Leamos los versículos 1 al 5 del capítulo número 1. Por favor, sígueme con tu vista. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón. Ay, qué nombre le pusieron a este muchacho. Es un asunto cultural en la iglesia de Jesucristo, que cuando nace un bebé y buscamos nombres, procuramos bíblicos que sean, ¿sí o no? No se le ocurra escoger Malón. Y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2. Malón, ¿sabe por qué murió Malón? Porque se puso malón y se murió. Y Kelión, quedando así la mujer desamparada. ¿Cómo quedó la mujer? Desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Evidentemente, mis hermanos, el libro comienza con algo dramático. Inmediatamente el autor bíblico, dirigido por el Espíritu Santo, quiere llamar la atención a los lectores y presenta un drama, una situación complicadísima, dificilísima. Y era fácil a los lectores originales identificarse con esa historia, porque así estaba la nación de Judá, desolada. Había desolación. Porque la historia de Ruth se incrusta en un periodo bíblico y de la historia de Israel llamado los jueces. El periodo de los jueces, unos 300 años. En el periodo de los jueces, al final del libro, jueces 21-25, nos da la causa de por qué esta tragedia, que comienza con mucha hambre, con una hambruna. Leamos entonces Jueces, por favor, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, y la siguiente frase es lapidaria. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, usando un buen mexicano, invito a la participación de los presentes. ¿Cómo dirías en buen mexicano eso? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, ¿cómo dices cuando platicas con gente de confianza? No dices así, ¿verdad? Tú siempre haces lo que bien te parece. No, así no platicamos los mexicanos en confianza. Decimos otras cosas. Siempre haces lo que te da tu regala. ¿A poco no? Sí, así somos. Bueno, es lo que dice el texto. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, no seguían la palabra de Dios. Se habían desvinculado desde el conocimiento hasta la obediencia de la palabra del Señor. Y por eso hubo hambre. Porque en la ley de Dios, en el pacto que Dios había hecho con Israel, había algo muy particular, que cuando se alejaran del pacto y de la ley, una de las consecuencias era hambre. La tierra dejaría de dar fruto, y sin fruto de la tierra no habría alimentos. Y es lo que está llamando la atención desde el inicio del libro de Ruth, como diciéndole Dios al pueblo: hay una razón de tu condición. Ahora es interesante, mis hermanos, observar que ellos habían nacido en Belén, y Belén significa casa de pan. Y ese nombre por sí mismo ya nos da un mensaje interesante de que Belén era un lugar donde había abundancia y prosperidad. Pero ahora había hambre. La familia de Elimelec se fue de allí para buscar mejores opciones. Bien por este varón. Si aquí no hay trabajo, si aquí hay hambre, pues vamos a buscar oportunidades. Vamos a buscar el sueño moabita.
Bueno, esto justifica todo el fenómeno de la migración mundial, sin duda. Bueno, algo similar estaba sucediendo en ese tiempo. Pero mis hermanos no tomaron la mejor decisión, porque muchas veces en la crisis, en la desolación, en el dolor, somos arrebatados y actuamos por instinto. Y a veces no consultamos qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios. Así es que ellos se arrancaron para Moab. ¿Y por qué fue una mala decisión? Porque Moab fue primero un individuo y luego una nación. Y hablando del individuo Moab, él fue hijo de Lot, pero fue concebido en incesto. El origen de Moab es muy complicado y cuestionable. Pero ya como nación, Moab más adelante se opuso, le puso trabas al pueblo de Israel cuando transitaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y fueron los moabitas que contrataron a un profeta, su rey de nombre Balac, a un profeta Balaam, para que maldijera a Israel. Así es que Moab representa muchas cosas muy malas ante los ojos de Dios, pero ahí acabó Elimelec con toda su familia. Pero quizás Elimelec, pensó, no lo revela el texto, pero es válido el ejercicio, decir, Elimelec pensó, bueno, pero allá hay comida, aquí no hay. Allá puede haber trabajo, aquí no lo hay. Allá puede haber oportunidades, aquí no las hay. Sí, mis hermanos, pero aunque en un lugar haya comida y ciertas provisiones, no necesariamente significa que ahí está la bendición de Dios. Y Dios nos dé la gracia para discernir cuando tenemos que decidir cuál es tu voluntad, Señor, acerca de todo lo que la vida implica. Entonces, desde el inicio de este hermoso libro, el mensaje de Dios a través de Ruth y de la historia aquí narrada nos da una primera, un primer mensaje, una primera lección, que lejos de Dios solo hay pérdida. Lejos de Dios solo hay pérdida. Ahora, Noemí, y eso se reflexionó hace 8 días, Noemí manifiesta su condición con una expresión, mis hermanos, bien complicada, bien dolorosa, porque en Ruth capítulo 1, versículo 20 y 21, Noemí insiste en describir su condición producto de todos los reveses que han llegado a su vida. Sígueme con tu vista, Ruth 1, 20 y 21. Y ella le respondía, Noemí, a las personas que le acompañaban en ese momento, y ella le respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, quizás no haya tiempo para profundizar en eso, pero sí una observación pertinente. No es que Dios le haya quitado la vida a Elimelec y a sus hijos. Evidentemente Dios sí permitió o proveyó incluso la hambruna, pero aquí hay una combinación del trato y disciplina de Dios sumado a las decisiones que tomamos equivocadamente fuera de la voluntad de Dios y de las cuales decisiones sí tenemos consecuencias. Pero en la amargura uno busca culpables y es frecuente, incluso tú y yo llegamos a hacerlo eventualmente, le reclamamos al Señor desde la amargura. Y en esta declaración algo interesante a recuperar, porque el versículo 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Paradójicamente, Noemí significa algo muy lindo, muy hermoso. Noemí significa placentera, delicia, amable. Pero ahora ya estaba viéndose a sí misma como alguien amargada, amargura. Ya no me digan así, díganme amargada, díganme amargura.
Pienso, mis hermanos, que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, quiere convencernos cuando pasamos por escenarios desoladores, por situaciones complicadas de vida, por etapas de pérdida. El enemigo trata de convencernos: ese es tu destino, estás ahí porque te lo mereces, etcétera, etcétera. Y de que nuestro nombre, figuradamente hablando, te llamas amargura. Sin embargo, eso es mentira. Eso es mentira. Porque tú y yo estamos en Cristo Jesús y se nos ha dado un nuevo nombre y una nueva identidad. Entonces no me digan amargo, amargado, amargura. Díganme que soy hijo de Dios, que soy redimido por Jesucristo, que soy favorecido por el Señor, que soy santo. ¿Por qué tan poquitos amenes? Nos hace falta trabajar en nuestra identidad como hijos de Dios. Pero nos vemos en el espejo y muchas veces decimos: ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está el favor? Eso es mentira del diablo, mis hermanos. Identifícalo rápido, identifícalo pronto, porque toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, insiste en que nos impregnemos, que absorbamos, que nuestra identidad quede totalmente definida por lo que Dios dice de ti y de mí. Pienso entonces que la primera lección que yo puedo identificar en el libro de Ruth es que lejos de Dios, solo se pierde, mis hermanos, solo hay pérdidas. Pienso que hay una segunda lección en este hermoso libro, y es es un mensaje de buenas nuevas. Buenas nuevas. Leamos el versículo 1:6. Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab. Aquí nos da puntualmente la razón por la cual regresó. Porque oyó. ¿Qué oyó Noemí? Oyó en el campo de Moab, ¿dónde estaba? Que Jehová había visitado a su pueblo con un propósito muy particular: darles pan. Es decir, que Dios, mis hermanos, Dios siempre está empeñado en darnos buenas nuevas, buenas noticias. Eso es el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, y es la segunda lección, pienso que el Evangelio, oír el Evangelio, es el comienzo de la redención, de la recuperación. Oyó Noemí que Dios volvía a visitar a su pueblo. Y es que, si lo sabes, te lo recuerdo; si no, te lo comparto. El libro de Jueces, previo al libro de Ruth que estamos considerando, y repetir que el libro de Ruth se incrusta en ese periodo, un periodo de más o menos 300 años, tiene una característica sobresaliente, y nos conviene saber que ahí en el libro de Jueces se describen 6 ciclos de bendición de Dios, alejamiento de Dios, apostasía contra Dios, trato de Dios, arrepentimiento, regreso a Dios y favor de Dios. A ver, alguien repita lo que dije, hasta a mí se me olvidó. 6 ciclos de bendición de Dios, alejamiento de Dios, apostasía contra Dios, trato de Dios, arrepentimiento en el dolor, el perdón de Dios y la recuperación que Dios obró. 6 ciclos describe el libro de Jueces
de estas cosas. Y aquí está uno más, donde habían pasado hambruna, desgracia, dolor, etcétera, etcétera, pero Dios responde siempre al arrepentimiento, mi querido, mi querida. Y con el arrepentimiento vino otra vez restauración. ¿Por qué volvía a prosperar Israel? ¿Por qué volvía a prosperar el pueblo de Dios? Porque se había vuelto a su Dios. Y la tierra volvió a dar fruto, y volvió a haber comida, y el hambre cesó. Y eso nos lleva, en el capítulo número 2, a la presentación del otro personaje relevante en esta historia, y pienso que el más importante, porque hemos hablado principalmente de Ruth y de Noemí, pero aquí viene Boaz. Diga conmigo en voz alta, Boaz. Este Boaz es B grande o Z. No es el Boaz que usan los argentinos. Boaz es otro, ¿verdad? Boaz siempre me hace recordar una de mis películas favoritas, se lo comparto. ¿Se acuerdan? Toy Story, genial, Buzz Lightyear. Es tremendo, inevitable recordarlo quienes han visto esta película. Vamos al capítulo número 2 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre, observe, hay tantos detalles en un texto tan corto, en extensión, pero si nos detenemos a considerar ciertas cosas, hay una profundidad y hermosura en su mensaje, porque a mí me llamó inmediatamente la atención, no sé si a ti, que dice era un hombre rico, un hombre rico, un hombre rico. Yo pregunto, ¿cómo en medio del trato de Dios, de tierra infértil, de escasez, de desolación, hay un hombre que prospera? Claro, solo es Dios. Entonces veamos cómo es que vos está en esta condición y por qué. Sígueme con tu vista. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Esa frase me inspiró para el título del mensaje de hoy: cuando la fe y la gracia se encuentran. Una mujer, y en un momento lo exploramos rápidamente, que decidió seguir al Dios de su suegra, al Dios de Israel, fe. Pero esa fe la movió a buscar gracia. ¿En quién Dios había levantado para proveer esa gracia? Versículo 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y entonces ahí Boaz le dice a las personas que identifican a Ruth, les dice: pregúntenle a qué horas sale al pan y cuéntenle que soy arquitecto. Versículo 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Bueno, era chambeadora Ruth. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Dicho pues en buen mexicano, le echó el ojo. Versículo 9. Miren bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Versículo 10. Ella, Ruth, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: esa pregunta es hermosa. ¿Qué buscaba Ruth? Gracia. ¿Y qué encontró? Gracia. ¿Por qué he hallado gracia de tus ojos? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?
para que me reconozcas siendo yo extranjera. Interesante. Dos cosas en este conjunto de versículos. Número uno, Booz prosperó en tierra desolada. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la pregunta general o la respuesta general de todos nosotros sería evidente. Pues fue fiel a Dios, le creyó a Dios, etcétera, etcétera. Pero la acción de Booz, y es uno de los mensajes hermosos del libro de Ruth, es que él cuidó de una extranjera pobre, permitió que recogiera los frutos que caían naturalmente al suelo, y esta mujer recogiera esos frutos y pudiera comer y sobrevivir. Esa acción que está haciendo Booz puntualmente estaba ordenada en la palabra de Dios. Y no es menor, porque si yo te preguntara a ti, ¿tú guardas los 10 mandamientos, mi hermano, mi hermana? Todos diríamos amén. No matarás, pues si acaso matamos una mosca, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ellos a veces tienen sus aseguros, etcétera, etcétera. Pero hay preceptos en la Escritura, instrucciones de vida a favor de nosotros, para la gloria de Dios, pero para nuestro bien, que a veces soslayamos o consideramos secundarias, pero no para Dios. Así es que Booz está guardando un precepto que claramente está registrado. Vaya conmigo a Deuteronomio 24:19, por favor. Deuteronomio 24:19. Sígueme con tu vista. La instrucción divina era esta para el pueblo de Israel: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Eso es lo que está haciendo Booz. En la desolación, en lo complicado, en los desafíos, en los retos enormes, no se dio a la tentación de decir, bueno, Dios comprenderá. Si no guardo este precepto tan claro en la Escritura, porque no puedo, tengo que guardar todos los granos, aun los que caen al piso de forma natural, pues Dios, tú eres tan bueno y tan considerado que tú habrás de obviar o de disculparme por no obedecer este precepto. No para vos, ni para ti, ni para mí. Porque Dios es Dios en toda su palabra. ¿Y qué dice la última frase? Dígalo en voz alta conmigo de ese versículo. Adelante todos. Para que te bendiga. Ahora lee ese versículo en forma aspiracional. O sea, aspira a esto. Otra vez, por favor, adelante. ¿No queremos eso? Claro, está en la naturaleza humana y está en las prerrogativas que Cristo Jesús ganó para nosotros y nos da por gracia. Para que te bendiga Jehová. Por eso Booz prosperaba. Y Ruth nos comunica este otro gran mensaje: guardar la palabra de Dios, guardar el pacto con nuestro Dios, trae gloria a su nombre, cumple sus propósitos y nos bendice. Ahora, en este punto del mensaje estoy hablando de que oír el Evangelio es el comienzo de la redención. Y efectivamente vemos que Ruth, la extranjera, oyó, creyó y abrazó al Dios verdadero. Regresemos a Ruth 1:16. Porque aunque hace 8 días, porque era el énfasis del mensaje, y fue buena la aplicación, el mensaje de la semana pasada basado en este libro era o fue la actitud y compromiso de Ruth con su suegra, y no la abandonó, sino que la siguió, la acompañó,
y eso marcó destino, pero por cuestión de tiempo no se revisó que hay una decisión más trascendente, más determinante para Ruth, que incluso trasciende generaciones. Vayamos allá a Ruth 1:16, sígueme con tu vista. Y respondió Ruth, cuando Noemí le había dicho: vete, ya no tengo yo más que hacer por ti, deja de regresar a mi tierra, tú regrésate con los tuyos. Y responde Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, yo voy a vivir ahí. Y la declaración es hermosa, ¿sí o no? Es poderosa, es inspiradora, es didáctica, es desafiante. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y podemos, mis hermanos, dedicar un buen rato a explorar las implicaciones de esta declaración, pero yo solamente quiero tomar una sola idea: que podemos ver en Ruth un modelo de genuina conversión, un ejemplo de genuina conversión. Porque pienso, mis hermanos, que la fe verdadera, la fe genuina, no habrá de seguir a Dios solo por sus bendiciones. Mejor aún, habrá de seguir y serle fiel a Dios cuando la cosa está complicadísima. Porque cuando todo está lindo, en paz, y vemos las alegrías que Dios y en forma abundante nos las da, ¿sí o no? Mire, Dios se pasa de amable con nosotros. ¿A poco no? Ya Dios hizo de todos nosotros unos pirurris celestiales. Entonces la fe en condiciones favorables es fácil desarrollarla, ejercerla, manifestarla. En la complicación, en la aflicción, en la desolación, en la pérdida, ahí la fe debe manifestarse más aún. Porque el Dios que estaba siguiendo Ruth era un Dios que había permitido desgracia en su suegra y su familia. Y como quiera, tiene el tino, seguramente fue el testimonio de la familia originaria de Belén que fue a Moab. Seguramente hablaron de su Dios, hablaron de la ley, mucho, poco, no lo registra el texto, pero algo le impactó a Ruth de tal manera que hace esta declaración: tu Dios será mi Dios, pero tu pueblo será mi pueblo. Y déjame hacer alguna aplicación de esta frase que se me hace pertinente y muy útil, y que tiene que ver con nosotros, con los creyentes de ahora. Porque al tomar al Señor por Dios nuestro, ¿cuántos hemos tomado a Dios como nuestro Dios? A nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, Dios, Salvador, Redentor. Amén. Bueno, al hacer eso, el llamado de la palabra de Dios es que también no solo abracemos al Redentor, a Jesús, sino también a su pueblo. Abrazar a Cristo es abrazar la iglesia. Abrazar a Jesús es integrarse con el pueblo de Dios. Miren, mis amados, somos llamados, tú y yo, como pueblo de Dios, a compartir alegrías, las bendiciones, los favores que Dios de manera generosísima otorga a su pueblo. Pero si la iglesia de Jesucristo también es mi pueblo, por implicación, porque yo sigo al Dios de ese pueblo, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, debemos aún más abrazar al pueblo de Dios, a mis hermanos en Cristo, a la iglesia de Jesucristo, sobre todo en las penas, en el dolor, en la aflicción, en la desolación. Así es que, mi querido y mi querida, podemos muchos eventualmente tener muchas razones para desvincularnos mucho poco de la iglesia. Pero siempre es una mala decisión hacer eso, porque no puedes tú separar
a Cristo de su cuerpo. Es algo raro, pero instintiva y naturalmente nos es fácil decir: es que yo sigo a Cristo, llamo a Cristo. Y a mi hermano y a mi hermana, diga conmigo en voz alta, bien fuerte: ni de mi familia es. Dígalo, 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 dígalo. Nomás me hicieron caso los de acá. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Claro que somos familia. Somos la familia de Dios. ¿Y qué mensaje nos da esta mujer? Tu Dios es mi Dios, pero tu pueblo, el pueblo de Dios, Señor, también es mi pueblo. Y si algo te llega a desvincular, desmotivar en relación a la iglesia, decirte una frase tan popular, tan obvia, tan verdadera, que algunos lo dicen de esta forma: ¿estás buscando una iglesia perfecta? Y se añade como dos respuestas, ¿no? Una respuesta dice: no la busques porque no la vas a encontrar. Y añaden: y si la encuentras, no vayas porque la vas a echar a perder. ¿Qué sabiduría? Si estás inconforme con el pueblo de Dios porque no cubrimos tu estándar, ya como personas o ya como grupo, bueno, si Cristo es tu Dios, también el pueblo de Dios es tu pueblo. Entonces te propongo un nuevo enfoque. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Cómo puedo sumar? ¿Cómo puedo contribuir? Falta esto, ¿qué puedo yo hacer para que no falte? Hay esta necesidad, esta situación, este asunto. Yo creo que puedo hacer algo. No lo está haciendo nadie. Oye, esta iglesia falla, le falta aquello, le falta el otro, le falta lo otro. Si ya viste lo que le falta, a lo mejor Dios te lo está mostrando para que seas tú el que provee. Tiene sus maneras tan sabias Dios de actuar en su iglesia. Entonces no huyas. Mejor participa, mejor intégrate. No se lo digo por darle coba o hacerle la babor quedar bien con usted. Se lo digo porque lo creo y porque la Biblia es contundente en ello. Tú eres muy valioso en el cuerpo de Cristo. Tú, mi hermano. Si eres miembro del cuerpo de Cristo, entonces el resto del cuerpo te necesita. Fíjese, ya no veo amenes. Menos amenes va a haber en lo siguiente. Y si eres miembro del cuerpo de Cristo, tú necesitas al resto del cuerpo. El diseño divino es perfecto. Si tú eres mi Dios, tu pueblo también es mi Dios. Así es que no basta decir, les voy a hacer algunas preguntas. Contéstame. No basta decir: amo a Dios. ¿Amamos a Dios, mis hermanos? No basta decir: confío en Dios. ¿Confiamos en Dios, mis hermanos? No basta decir: creo en Cristo. ¿Creemos en Cristo? Amén a todo eso. Pero hay una pregunta. La fe produce obras. La fe sin obras es muerta. ¿Qué refleja tu fe? ¿Solo tu declaración? ¿Solo tu confesión verbal? ¿Solo tu Biblia en la mano o en el brazo? No, nuestras acciones, nuestras actividades para Dios, pero para su pueblo. No desvincules eso. Te estoy dando un excelentísimo consejo, créemelo. Pero vayamos a una última lección que puedo rescatar de esta historia de Ruth, y es esta. El título del mensaje surge de esta idea: cuando se encuentra la fe del creyente con la gracia de Jesucristo
el destino cambia. Cuando se encuentra la fe con la gracia, todo cambia, mis amados. Todo cambia. Recordemos que Ruth buscaba, volviendo al versículo 2:2, buscaba gracia, a alguien que tuviera la capacidad y disposición de ayudarlas. Y justo a partir del versículo 2:2 de Ruth comienza el desenlace de esa historia que concluye en algo glorioso. Porque a partir de esta actitud, esta fe que busca gracia de esta mujer, vemos cómo la historia empieza a tornar lo que estaba distinguido por muerte, hambre, viudez, desesperanza, y vemos ahora el obrar de Dios a través del Redentor con restauración, con una nueva descendencia, con recuperación de los bienes perdidos, aún del nombre perdido, pero sobre todo nos lleva la historia en el desenlace, en el capítulo número 4, a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer capítulo 2 de Ruth, 11 y 12. 11 y 12. Y bueno, están en esa interacción este personaje, Boaz, con Noemí, y el versículo 11 registra esto. Y respondiendo Boaz le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Y este versículo, la narración bíblica, mis hermanos, en general, y Ruth claramente refleja esto, la narración bíblica describe circunstancias, hechos, situaciones, interacciones, personajes, historias, etcétera, pero siempre hay una enseñanza específica que en esa narración Dios quiere comunicarnos. Y en todo lo que conozcamos de Ruth, mucho o poco, lo que hemos leído hoy nos obliga a detenernos en este versículo 2:12, porque entonces ya no solamente es solo una descripción de la historia, una narración como si fuera una telenovela, no, ya está comunicando un precepto y un principio que Dios le está diciendo a aquellos, pero a nosotros lo siguiente: Jehová recompense tu obra. Jehová recompense tu obra. Nunca, mi hermano, nunca, no se nos olvide, nosotros podemos ser ingratos, nosotros podemos dejar de reconocer las cosas buenas que hacen a nuestro favor, o somos descuidados, olvidadizos, de plano ingratos, pero Dios no es injusto para olvidar el trabajo de fe y de amor que han hecho con los santos, sirviéndoles todavía. Estoy parafraseando el libro de Hebreos. Jehová recompense tu obra, mujer de fe. Tuviste la fe para seguir y abrazar al Dios de Israel, la fe y la determinación para abrazar también a su pueblo. Buscabas gracia, gracia hallaste. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo a su pueblo. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermoso es esto. Ruth, has tomado la mejor decisión. Tu decisión de fe, de compromiso, de lealtad, pero de buscar gracia en quien gracia ofrece. Y no dice la Escritura, mis hermanos, que la ley vino con Moisés, pero la gracia, ¿con quién vino? Con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que voy a compartir a continuación rápido es gratis, eso no tiene precio, ¿sale? Eso va de pilón. Porque esa frase inevitablemente nos conecta con expresiones donde aparece otra vez esa frase, como el Salmo. Vaya por favor conmigo, Salmo 36:7. Y perdón la digresión, pero vale la pena ir a ese hermoso Salmo, Salmo 36 a partir del 7. Mire qué hermoso, lo que implica, lo que significa, las consecuencias que ocurren cuando venimos a cobijarnos a la sombra de nuestro Dios. Podemos leer juntos estos versículos, ¿le parece? ¿Sí? ¿Sí? Es Salmos
36:7, ¿y qué te parece que sea hasta el 10? Sirve que los que se nos durmieron, dale un pellizquito al que ya se durmió para que lea con nosotros. Adelante todos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Gloria a Dios, mis hermanos. Esto hay en el Redentor, y esto hay cuando nos cobijamos bajo su sombra. Y finalmente, vayamos a algo crucial, a donde el libro de Ruth nos quiere conducir. Ruth capítulo 4, versículos 9, 10 y después del 14 al 22. Y entonces, Noemí, la suegra, había perdido propiedades, bienes, y al haber muerto su esposo y sus hijos, también se había perdido el nombre de la familia, cosa que era muy importante para los hebreos. Y Dios dispuso en su ley, en su palabra, una ley que quitara ese problema a quien estuviera en esa condición. Se le da el nombre, ley de levirato, muy amplia, muy compleja. Pero lo que está haciendo vos es, bueno, yo quiero obedecer a Dios y rescatar a estas mis parientes, porque es lo que dice Dios. Ahora pues diga conmigo, no nos hagamos. Dígalo fuerte. No nos hagamos. Vos es un ejemplo de obediencia, de fe, de compromiso con Dios y su palabra, sin duda alguna. Pero vos tenía una motivación muy comprensible. Pues parece ser que Ruth no estaba de mal ver, y era bien trabajadora, tenía un montón de cualidades. Bueno, eso no dice la Biblia, tal cual como lo estoy planteando. Lo que sí es cierto es que él obedeció al Señor. Versículo 9, 4:9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí, he recuperado de mano de Noemí todo lo que fue de el esposo, Elimelech, y todo lo que fue de los hijos, Keleón y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto, para restaurar, esto estaba en la ley de Dios, el cuidado de Dios por los que habían tenido pérdidas, tanto familiares como económicas, como propiedades, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Y ustedes, ancianos, son testigos de esto que estoy haciendo. Vayamos al versículo 14, 4:14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy un pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo 15: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Ahora, si leemos muy de corrido estos versículos, podríamos cometer el error de que estas palabras se refieren a vos, el pariente que ha rescatado, el pariente que ha dado nombre otra vez. No, se refiere al hijo que va a nacer. Y dice que el hijo va a traer estas cosas a la familia. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, ¿ya observó? Se refiere al bebé. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Versículo 18:
Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La decisión de esta mujer Ruth tiene un alcance que trasciende generaciones. Y aquí hay una obligada aplicación de esto, sobre todo los padres, sobre todo nosotros, por la posición de influencia que tenemos, y sobre todo los varones, por el lugar sacerdotal que Dios nos ha dado en casa, que las decisiones que hoy tomo trasciende generaciones. Sin duda, mis hermanos, no lo vamos a ver, porque el impacto puede ser hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y no sé qué más siga. Pero lo que nos quiere comunicar en la conclusión este hermoso libro de Ruth es que aquello que humanamente era una desgracia, desolación, amargura, muerte, pérdida, Dios era capaz de darle la vuelta al asunto. Y no solamente llevar a la recuperación a estas mujeres y a esta familia a través de un varón redentor por causa de lo que Dios había ya diseñado en su palabra y la obediencia de este varón, sino que aún Dios se habrá de valer de estas circunstancias para hacer nacer de ahí al que sería el próximo rey de Israel. Pero la historia no se detiene ahí. Esto apunta directamente, mis hermanos. Claro, aquellos lectores iniciales de este libro de Ruth no lo entendían, no tenían toda la revelación. Tú y yo ya la tenemos. Sabemos que hay un descendiente de David que es el Rey de Reyes, glorioso Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. Y que Él es el Redentor por excelencia. Aquellos se quedaron ahí, en la lectura de esta historia, y apuntar a un futuro del naciente rey David. Y cambió la historia de Israel con David. Pero para ti, para mí, que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, la plenitud de la revelación escrita de Dios en la palabra del Señor, sabemos que nuestro Redentor no se llama ni vos ni David, se llama Jesucristo. Jesús, nuestro Redentor, nuestro recuperador, nuestro rescatador, nuestro liberador. Eso es Jesús para nosotros. Si es gloriosa la presentación de un Redentor en esta historia, pero resulta más glorioso conectarlo con Jesús, mi hermano, como te he venido diciendo en últimos domingos, Dios siempre hará su parte. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es dador de gracia. ¿Qué te toca entonces hacer a ti y a mí? Porque Dios hace su parte, pero somos llamados a hacer la nuestra. Responder como respondieron los personajes de la historia, especialmente Ruth y Boz, quienes respondieron con fe, con obediencia, con fidelidad y perseverancia. Fe, obediencia, fidelidad y algo en donde a veces, mis hermanos, fallamos. Nos falta perseverancia, permanecer, a pesar de permanecer, ser fiel a Dios, porque el Señor una y otra vez es una constante en toda la historia humana, pero la historia bíblica, Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Obligada propuesta. Todos eventualmente hemos perdido algo y queremos recuperarlo. A mí me gustaría perder peso y no recuperarlo. Pero hay cosas mucho más trascendentes que eso.
Vale la pena, tome un instante. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? O que está en peligro de perderse. Ven al Redentor. Ten fe y halla la gracia. Sigue el ejemplo de los personajes. Ten fe en Dios. Sé fiel a Dios. Y a pesar de los pesares, permanece, persevera. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo precioso, solo tú, nadie más nos puede ayudar a aplicar la palabra. Hay un mensaje, hay una línea de pensamientos, palabras dichas desde el púlpito, pero solo tú, precioso Señor, habrás de ayudarnos a entenderlo y aplicarlo en circunstancias muy particulares de vida. Ayúdanos, Señor. ¿Qué has perdido? Valioso, por supuesto, que sabes Dios en algún momento te lo dio y necesita recuperación. ¿O qué está en riesgo de perderse si no intervienes a tiempo? Vamos a hablarlo con Dios. Vamos a presentarlo al Señor. Las aplicaciones son muchísimas. Desde alguien que ahora mismo está batallando con su salud, por ejemplo, pues hoy estamos hablando de recuperación, de redención. Que el Señor conceda la bendición de que recuperes tu salud. Batallándole en tu negocio, tu economía. Que Dios en su gracia y misericordia obre en la recuperación de tus finanzas. Recuperación de la identidad en Cristo. Fue tan fuerte lo que sufrió Noemí, tan bonito el nombre de Noemí. Seguramente sus padres, cuando nombraron a Noemí de esa forma, seguramente se inspiraron en Dios mismo. Y es hermoso Noemí, pero ella se llamó amargada. A lo mejor lo que necesitas es recuperar. Es eso, es gozo. Es verte como hijo y como hija de Dios, descrito, no por tu experiencia, no como otros te califiquen, sino como Dios te describe. Eres hijo, eres favorecido, eres heredero, eres santo. Otro más, a lo mejor está esforzándose por recuperar a su familia. Relaciones rotas en el matrimonio, relaciones rotas con hijos. A partir de este mensaje, ¿qué crees tú que Dios puede empezar a obrar para iniciar tu recuperación? Y la recuperación del Señor sí puede obrar en un instante, milagrosamente, pero desde mi experiencia y por la Escritura veo que Dios se toma proceso, se toma tiempo. Muchas veces la recuperación implica tiempo, pero demanda un inicio, un punto de partida. Ponte de pie, por favor, vamos a adorar a Dios. No dejemos de orar.